José Francisco de Matavela. Muy buenas noches. Veamos, ya tenemos algunas pequeñas inquietudes por ahí. Ahorita vamos a ver. Dice por acá, veamos. Buenas noches, doctor. Quisiera saber, pero la evaluación tendrá siempre la misma forma. Gracias, antemano. Primero. Bueno, chicos, lo que tal vez ya vamos a mitad del camino. Ya les quiero comentar. Siempre nace a la inquietud de estas situaciones y se lo voy a comentar. Bueno, principalmente quiero comentar que tenemos incorporados a 20 alumnos más, un poco más. Éramos 151, ahora me parece 197 alumnos sin más recursos, no contando a mí, serían 196. Bueno, entonces, entre la lista de compañeros, quiero seguir incitándolos a que sigan dando esa mía extra principalmente, ¿verdad? Es una pequeña inversión de tiempo que esperemos tenga frutos muy positivos para todos. Pero también ya les comentaba, chicos, que yo no soy egoísta, sin embargo, ya les quiero comentar. Es importante que ustedes principalmente o muy personalmente consideren su tiempo, porque de repente, imagínense, son casi 200 alumnos y solo tenemos en sesión muchas veces a 115, 120 alumnos. Entonces los otros 80 van a querer ganar solo porque sí, por hora santísima, diría yo por ahí. Entonces tampoco es el asunto. Es cierto que les queremos apoyar, pero tampoco les vamos a regalar el curso. Entonces, compañeros, también tengo esa grata noticia que de alguna manera hay algunos alumnos que se encuentran en esta sesión de refuerzo de penal porque desean seguir retroalimentándolo. Esas serían las palabras adecuadas o las palabras adecuadas, ¿verdad? Entonces, con ello pues, ya estaríamos teniendo una cantidad un poco menor a la que de alguna manera está asignada, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, tengan ese reservo con el conocimiento que ustedes tienen hasta el límite que le permita a uno, que es la evaluación. Yo sé que en la jornada nocturna todos nos apoyamos, somos de alguna manera muy amigos. Venimos trabajando con el mismo grupito, etcétera, etcétera. Yo comprendo, compañeros, y está bien, no está mal. El problema va a ser el otro año que retornemos a la presencialidad. Probablemente existe ya una alta posibilidad que retornemos. Sin embargo, esperemos que no sigamos otro año bajo la situación de la modalidad en la que nos encontramos ahorita, porque aparentemente va igual subiendo el asunto con los casitos nuevamente. Entonces, bueno, esas son las palabras de inicio, compañeros. Tengan el recelo de esta inversión de tiempo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Eso es lo que yo les aconsejo. Y pues nada, vamos a iniciar. Les quiero comentar, chicos, que para los que estuvieron en escuela de vacaciones, ya les comentaba al principio a sus compañeritos, que de alguna manera ya habilitaron el sistema CIF para realizar algunos pagos. No todavía los pagos correspondientes de escuela, etcétera, etcétera. O sea, ya habilitaron el sistema CIF de forma general. Tengo entendido. Ahora bien, ya les comentaba también, chicos, que para los compañeritos que llevaron escuela de vacaciones, la facultad va a estar subiendo información tentativamente con tiempo, toda vez y se mantenga el sistema para la gestión de pagos, asimismo para su asignación correspondiente. Y entonces, esa información siempre va a estar proponiéndose de la página de la facultad para que ustedes estén ahí al pendiente de cualquier situación. Bien. Bueno, otra cuestión, ya les comentaba, para el día que tengamos la evaluación, compañeros, por favor, apartemos el día sábado, un sabadito. Todavía no sé qué fecha va a ser, pero ya les comentaba a los compañeros que están desde las 7 y fracción, que por lo regular nosotros evaluamos en la jornada vespertina de las 4 de la tarde, si no estoy mal, en adelante. No les puedo dar fecha todavía porque no me la han proporcionado. Sin embargo, por favor,
en ese momento ustedes aguarden ese espacio, va a ser de suma importancia, y que puedan tener su computadora a la mano. Esto es otra de las pequeñas solicitudes que nosotros le hacemos a nuestros alumnos, en virtud de que ustedes tienen que consignar algún artículo, ¿verdad? Entonces es un poco complicado que puedan realizar la evaluación desde su teléfono. Tal vez la parte, como ya les manifestaba, que fuese doctrinaria, pues no habrá problema porque va a ser de selección múltiple. Entonces ahí no veo mayor problema, ¿verdad? Pero ya la parte del desarrollo del análisis es el pequeño inconveniente que tenemos. Entonces, por favor, ya desde ya les voy haciendo las no son amenazas ni nada, digo yo, son como advertencias de cómo es que nosotros realizamos las evaluaciones. Entonces, veamos, esa es la información. Sí, para no verlo también, les comento, la próxima semana, previa a yo creo que el día 15, ya finalizamos el refuerzo, ¿verdad? Es el viernes 15. Entonces, ya les voy comentando, les voy a dar en el transcurso de esa semana el Classroom para que puedan ustedes asignarse, del cual son los Classroom oficiales. Estamos. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima semana es que para las personas que realmente van a desear sustentar la evaluación con nosotros, las voy a dividir en dos grupos, en dos grupitos. Bien, yo les voy a pasar un formulario más tardecito y necesito, por favor, que absolutamente todos, o los que estemos en la sesión, únicamente necesito que me lo llenen con la información que les voy a solicitar. Oigan, que va a ser únicamente el nombre completo, voy a solicitarles la jornada, la sección de la que vienen. Ustedes van a hacer el favor de consignarlo ahí y van a hacer el favor de, veamos, ponerme el correo electrónico con el cual ustedes van a sustentar su evaluación. Oigan, este puede ser personal o puede ser de trabajo, el que ustedes les quede mejor. Sí, estamos. Nosotros también con el doctor tenemos esa facilidad con nuestros alumnos que no les imponemos qué es lo que tienen, qué correo tienen o deben utilizar. Somos bastante flexibles en ese caso. Entonces, esto con miras a la cantidad de alumnos que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a ir y vamos a sacar un número de tentativamente cuántos alumnos van a estar sustentando la evaluación con nosotros, ¿verdad? Como les digo, eso ya es más que todo una decisión que ustedes van a tomar. Vean, disculpen que está muy redundante, pero veo necesario en virtud de la cantidad, tentativamente casi 200 alumnos que tenemos, y solamente tenemos hoy 95, pero es bastante comprensible por cuestiones de tráfico, supongo yo. Entonces, no digamos mañana, viernes, que se complica un poquito más. Bueno, entonces, chicos, esas van a ser las indicaciones o algunas indicaciones que el doctor también me manifestó bien, para que mantengamos un orden y que ambas secciones puedan estar en la misma cantidad de alumnos o en las mismas condiciones. Al final de cuentas, así va. Entonces, bueno, vamos a dar inicio entonces a continuar con el refuerzo. Les quisiera preguntar, por favor, si hay alguna duda, tenemos alguna inquietud previa a continuar. Ya les comento que efectivamente tempranito pregunté, pero no habían dudas. Entonces, yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿tenemos alguna duda previa inicial? Por favor, la pueden manifestar ahorita. Oigan, sin ningún problema, pierdan el miedo y pregunten, ¿sí? Porque ya presencialmente, créanme que el asunto cambia bastante. Y creo que cada uno de los que estamos aquí lo sabemos, ¿verdad? Entonces aprovechemos estos espacios y que tenemos a alguien que está en la mejor disposición de aportarnos de conocimiento. Entonces, les cedo el uso de la palabra, preguntitas que puedan tener ustedes, las pueden manifestar por el chat o a viva voz. Entonces, no sé, ¿habrá alguna dudita, alguna preguntita por ahí? La pueden hacer en este momento.
¿Me habrán dudas, chicos? Buenas noches. Hasta el momento todo claro, licenciado. Sí, muy bien, Selena. Perfecto. Y los demás, si estamos bien, sigamos, veamos SWOT. Fíjese que a mí no me queda aún claro cuáles son los delitos de acción y los de resultado. Bueno, para ello les comentaba, por favor, tengan ustedes la amabilidad de traer las diapositivas, ¿verdad? Ahí les doy una breve explicación de los delitos de actividad o de pura actividad y los delitos de resultado. ¿Sí? Vean, esto es el delito y es bastante sencillo de entender o de comprender. Por ejemplo, los delitos de actividad, de pura actividad, de mera actividad, van a ser aquellos delitos que no van a tener un resultado aperceptible o inconcreto. Es decir, no busca de propósito un resultado mayor físicamente, si lo quieren ver así, alguna cuestión. Y yo les planteaba dos ejemplos aquí. Es el de la asociación ilícita, también el de la creación de plazas fantasmas, entre otros. Podríamos decir, por ejemplo, la venta de plazas de trabajo en el gobierno, en las instituciones del gobierno. Estos delitos pueden ser de pura actividad o de mera actividad, o así como en el caso de lo que estábamos hablando, del artículo 303, que me preguntaban por qué no era el resultado si sabían que de alguna manera nos afectaba a nosotros, la población o un lugar determinado. Bueno, el asunto está en que esto no pasa más allá de un billete falso. Es decir, con ese billete falso que a mí me den, yo no me voy a morir. No me estoy muriendo, no me lo voy a comer, no me afecta a mí. Ahora bien, su contraparte, los delitos de resultado, como la palabra lo dice específicamente, son aquellos que buscan de propósito un resultado ulterior al previsto. O, en su contraparte, van a ser aquellos delitos que también no buscan de propósito un resultado previsto anteriormente. Es decir, los ejemplos más claros o más sencillos para que comprendamos esta parte de la teoría del delito, ya les comentaba yo, es, por ejemplo, está Juan y está Pedro. Entonces están peleando y resulta que Pedro empuja a Juan y se pega con el filo de la banqueta. Y sucede que él no quería ocasionarle un daño evidentemente aperceptible, es decir, va a tener una lesión en el lóbulo parental, occipital, puede tener en cualquier parte de la cabeza y se puede manifestar a través de que se lo llevan al hospital y de repente él pregunta cómo está él porque él no quería ocasionarle tal gravedad y resulta que a los 2 días muere. El resultado, y es lo que yo les decía, en este caso un delito no tan grave fue subsumido por la muerte de la persona. Entonces, ese es el resultado. Con ocasión, la muerte de la persona. Asimismo, se puede manifestar ya en casos en concreto, ya les comentaba yo, como por ejemplo, lo de la minería. La minería, en teoría, pues, se encarga de extracción de minerales, se encarga de aquí, de allá, un montón de cosas. Pero el problema es que existe contaminación. Y el resultado de la producción de la minería conlleva a la contaminación, desviación de ríos, de repente la muerte de algunas especies de animalitos, ahí sí que de flora y de fauna, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como yo les hago esa aclaración y la diferencia entre un delito de mera actividad, efectivamente, y un delito de resultado, ¿verdad? No sé si con esa explicación
¿Queda claro esto? Sí, Lick, hoy sí ya me quedó claro. Gracias. Perfecto. Bueno, aquí estamos para solventar dudas y seguir avanzando todos. ¿Oyeron, compañeros? No hay preguntas malas. Como decimos nosotros, hay que continuar. Y bueno, en el entendido que todos vamos de la mano, vamos a continuar entonces con el siguiente elemento. Nos habíamos quedado con el elemento de resultado. ¿Sí? Ahora ya sabemos cómo identificarlo. ¿Está? Ese fue el que vimos ayer. Ahora nos vamos al elemento normativo. Para eso necesito que estemos todos en el artículo 313. Oigan, por favor, yo siempre les voy a hacer su pequeño espacio ahí de un minuto, menos de un minutito, para que puedan tener ustedes ahí en el artículo ahí a la manita. Oigan, por favor. Bueno, artículo 313. Para ello quisiera preguntarles, compañeros, no sé si sea algo nuevo o a bien se los manifestó su docente titular, ¿qué es el elemento normativo? ¿Podríamos tener alguna intervención de algún alumno por ahí? O si no tiene ganas de hablar, pues solamente escríbanlo en el chat. Veamos para ustedes qué es el elemento normativo. Por favor. Lick, buenas noches. Buenas noches. Pienso que es el conjunto de leyes que fundamentan el tipo doloso o el tipo de delito. Exactamente. Como aquí nos lo acaba de poner Gabriel, es lo expresado en el artículo y como Joselino lo manifiesta. Claramente es eso. El elemento normativo va a ser especialmente el artículo que tenemos acá. Entonces, recuérdense que todo para efectos académicos siempre va a ser, en este caso, que vamos a delimitar el artículo. Y va a ser quien fabricar en moneda falsa, imitando moneda legítima, nacional, extranjera, la República está sancionada con prisión de 2 a 10 años. Hasta ahí. Y esto va a aplicar efectivamente para nuestros tres siguientes artículos. Va a ser lo mismo. ¿Oyeron? Entonces yo creo que en ese entendido no va a ser necesario ver el siguiente artículo que teníamos, que era el artículo, veamos, el 348, porque claramente, como lo estamos manifestando, va a ser el artículo en sí. Es la norma, no hay más. Entonces ahí, como diríamos por ahí nosotros, o yo les recomiendo a los chicos, es que solo como quien dice en esa parte, copien y peguen, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. ¿Ah? Yo creo que con este no hay problema, ¿verdad? El elemento normativo. Si hay alguna pregunta del elemento normativo, la pueden hacer. ¿Sí, Manuel? Sí, licenciado, disculpe. ¿El elemento normativo sería la pena o sería el artículo? No. Solamente el artículo. La sanción y la prisión. No, yo no veo, o sea, yo no pensaría que sea necesario que lo pongamos, lo manifestemos. Pero si ustedes quieren poner con esa claridad o especificidad, pónganlo. Yo no les voy a calificar como malo eso. Si quieren ponerlo, no hay problema. Pónganlo si quieren, todos, ¿verdad? No hay problema. Yo se los voy a tomar como bueno. ¿Ven? Así todo bien. Vamos de la mano. ¿Ven? Bueno, entonces todo claro, ¿verdad? Elemento normativo. Ay, permítanme, chicos, que me están hablando de coordinación. Perdón, oye. Después lo vamos a verificar. Es información para los chicos de tercer y cuarto semestre, coordinación de esos semestres. Bueno, entonces vamos a
al artículo, al elemento de la condición objetiva de punibilidad, ¿verdad? Ya tal cual hemos estado preguntando o es la duda de todos, ¿verdad? Porque resulta que a nosotros cuando vemos derecho penal sustantivo general, vemos la parte general, hay una parte donde específicamente nos dice los tipos de delitos que hay. Están los delitos consumados, están los delitos que se encuentran en grado de tentativa, los delitos que se pueden cometer en una situación pretérita intencional, hablamos de los delitos que están con un grado de dolo, están los de grado de dolo eventual, y así sucesivamente, ¿verdad, compañeros? Entonces, pero después nos hablan específicamente en la parte yo lo veo así, como que fuera taxativa. Y es ahí donde a mis compañeros, así les digo, no mis alumnos, porque todavía no lo son, que le pongan mucha atención a esa parte. Yo inclusive en penal 2, se los recuerdo, le digo, miren, póngale mucho ojo a la condición objetiva de punibilidad, porque en penal 3 tienden a ver esto y es muy importante. Bueno, ¿qué es la condición objetiva de punibilidad? En palabras muy sencillas. Se lo voy a escribir y por favor quiero que tomen nota de ello. Y no es una gran definición. Es un elemento indispensable, ¿Elemento qué? indispensable, ¿sí? Es un elemento indispensable. Es un elemento necesario, ¿sí? Para solicitar la investigación del delito. ¿Estamos? Esa es la Perdón, licenciado, para solicitar qué dijo. la investigación del delito o la investigación de la comisión del delito, como ustedes quieran ponerlo. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Entonces, ya les voy comentando. Yo no les quiero poner el artículo 348 que nosotros ahí tenemos acá, de como un artículo que tiene efectivamente la condición objetiva de punibilidad de forma muy evidente. Porque creo necesario comentarles, permítame, solo vamos a, no sé si la chica por ahí que habló podría apagar su micrófono, por favor. Bueno, entonces, como les comentaba, no me gustaría andar en ese mismo artículo porque considero yo que ustedes lo que necesitan es algún casito muy diferente a lo que está en el código. Y para efectos académicos, ya les digo, el 348 tiene condición objetiva de punibilidad, que va a ser lo que, si mal no recuerdo, un compañerito, no sé si se llama Ronald, es que aquí no lo veo, fue el que mencionó eso y alguna otra chica, que yo les conté que ese delito lo cometía el comerciante en una declaración ante el juez de instancia, ¿verdad? Lo que nosotros proponemos en la jornada vespertina. Yo lo voy a llevar a un caso más en concreto, ¿bien? Entonces, por ejemplo, una condición objetiva de punibilidad se podría dar, por ejemplo, por el abuso de autoridad de cualquier funcionario público. ¿Pero por qué? Bueno, ¿se recuerdan ustedes de los delitos de mera actividad que ya les estaba diciendo que para la comisión de este delito muchas veces no es necesario que el resultado sea perceptible físicamente? ¿Sí? Entonces yo les manifestaba a través del mismo asociaciones ilícitas, les manifestaba conformación de plazas fantasmas, y ahora les comento yo el otro ejemplo para una comisión de este tipo e identificarlo ya específicamente
va a ser bajo el abuso de autoridad, por ejemplo, de imposición de multas de tránsito, por ejemplo. Sí, eso sucede. Y eso es algo que ustedes, no sé si vieron una publicación que les puse bastante simpática de lo del azar, que todos tienen que tratar de tener, y por ahí va como recordatorio también, el pago de su impuesto de circulación. Asimismo, recuérdense que no solamente es la calcomanía de circulación, sino que tienen que gestionar también la solicitud, siempre desde su banca virtual, de su agencia virtual, la tarjeta de circulación, porque esa vence anualmente. Ya las azulitas esas, ustedes las pueden portar, no hay problema, porque ahí aplicamos lo de la retroactividad en la ley. Como ya está, no nos afecta, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, sucede particularmente estos casos en estas fechas. Y se van a dar cuenta que van a haber un montón de gente que van a decir, es que mire, Lick, fíjese que a mí me están poniendo multa por esto, me están haciendo lo otro, y es la comisión del delito que lamentablemente la gente de cuello blanco utiliza. ¿Por qué? Ahorita creo que alguien tenía la manito levantada. A ver quién habrá sido. Después voy a continuar. ¿No? Bueno, continuamos. Entonces, sucede que para estas fechas, y lo voy a decir así, con el perdón, dirían por ahí, de un mi familiar que trabaja en el área de la municipalidad, resulta como tiende a ser una situación, por ejemplo, la municipalidad de Guatemala trabaja bajo un régimen y bajo ese régimen de la persona encargada, pues ellos adoptan las disposiciones que ellos les dicen. Pero vámonos a la parte, por ejemplo, de las municipalidades de San Miguel Petapa, Villa Canales, Villanueva, Escuintla. Tengo entendido, inclusive de San José, en Escuintla, que le solicitan, como quien dice, una meta de multas impuestas por este tipo de situaciones. Lamentablemente, porque es un trabajo de agente de seguridad, de agente municipal de tránsito, ¿verdad? Porque tenemos que saber identificar también a los agentes, tenemos que saber identificar a los policías, etcétera. Les solicitan a ellos exactamente este tipo de sanciones, infracciones. ¿Con qué finalidad lo hacen? Yo no sé. Pero sería interesante plantearles una situación así legal, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que lo que nos establece a nosotros el reglamento de tránsito y el normativo municipal a estas personas, según el normativo del artículo 100 y pico o 90 y pico, no me recuerdo, que les dice que si usted tiene una multa, por ejemplo, estas famosas multas fantasmas, usted después de cierto tiempo, si no las paga, tienen que ser 3 multas. Específicamente le pueden consignar el vehículo, pero en defensa usted lo que puede solicitar es de que de alguna manera estas multas no fueron impuestas físicamente porque la ley establece que tienen que ser físicamente. Lo contrario, quedan sin validez algunas de esas multas. Entonces, el hecho es el siguiente. ¿A orden de quién? Se está solicitando que efectivamente se hagan estas infracciones. Supuestas infracciones, porque créanme que los que transitamos del lado de la zona 14, ustedes sabrán que hay una parte por el monumento al Papa, que no sé ni dónde se mete la persona esta de Metra, y detrás yo creo que es detrás de un arbolito, y les toma una captura, una fotografía, perdón, de la velocidad según en la que ustedes van transitando, se esconde, exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, para que vean, existiría la comisión de un delito. Por orden, imagínense. Ajá, y 2 multas por ahí, es lo que les digo. Entonces, ya les comento.
estos delitos constituyen una comisión de delito, el cual necesariamente se tendría que investigar, porque a veces son las personas que por su grado jerárquico mandan estas situaciones a los policías y ellos tienen que acatar porque tienen un trabajo que realizar y qué otra, ¿verdad? A veces yo solamente voy a hacer este ejemplo como motivo de fines académicos de un juez municipal que era el que dictaba y solicitaba específicamente a estos mandos municipales que pusieran este tipo de infracciones. Entonces, se ven beneficiados, ¿qué hacen con ese beneficio? ¿Cómo le dan vuelta a su dinero? Etcétera, etcétera. Entonces, sucede que ahí tendríamos un delito específicamente de condición objetiva de punibilidad, porque ¿cuál es el motivo o por qué, qué incentiva a la persona a poner estas infracciones bajo una amenaza, una coacción? Esto depende de mi trabajo, cuestiones, ¿verdad? Entonces todavía no hay jurisprudencia porque lamentablemente así son este tipo de delitos. Solamente quedan así como que, bueno, y a uno, ¿qué es lo que le queda? Lamentablemente es pagar. Y como lo dicen por ahí, para ellos es una bonificación. Entonces, ese es mi ejemplo, para que entiendan la comisión del delito que se ve. Taxativamente, pero está. Ya el otro del artículo 348 de la actividad violenta ya se los he explicado. Es el ejemplo, el artículo con el mejor ejemplo también, que el comerciante que se declare en quiebra, que compruebe fehacientemente esto, en teoría, falsificando documentos, o con su propia manifestación de voluntad hacia el juez diga que está insolvente, pues efectivamente dicte la quiebra. Está la condición objetiva de punibilidad ahí, es esa, que declaró ante el juez competente, ante el juez de instancia correspondiente, quiebra, ¿verdad? Entonces, les pregunto, con esta explicación que les di de la condición objetiva de punibilidad, y ya se los adelanto, no todos los artículos lo tienen. La mayoría de artículos son de mera actividad y muchos otros de resultado. Les pregunto, ¿comprendimos la condición objetiva de punibilidad, chicos? ¿Sí, Manuel? Solo para verificar si comprendí, por ejemplo, el artículo 462 tendría esa condición de objetiva de punibilidad porque el juez es el, en caso, el juez conoce que, o sea, conoce de que son pruebas falsas y todavía así dicta una sentencia. Exactamente. Por eso les digo, se dan cuenta que con la ejemplificación que les acabo de dar, ustedes ya tienen una orientación más específica. Puede ser por abuso de autoridad, puede ser por cualquier medio que pueda verse afectada a alguna persona. Más que todo, este tipo de comisión de delitos lo realizan los funcionarios públicos. Entre particulares, tendríamos que constatar si efectivamente se da en el fuero de los tribunales de arbitraje. Pueda que también se dé. Por ejemplo, podríamos hablar a instancia privada entre los socios mayoritarios de una corporación. Hablemos, por ejemplo, con fines académicos o muy didácticos de TIO. Hablemos de los directores y que necesitan tener una secretaria. De repente hay un viejito mañoso y ve a una muchachona y se la sabrosea con los ojos, ¿verdad? Y dice, ay, no, esto me parece muy bien. Bueno, ofrezcamos, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Y de repente la muchacha está ilusionada porque de repente sí, efectivamente sucede que ella reúne todas las cualidades y condiciones y lamentablemente también es algo que se da, compañeros. Pero él se aprovecha de su calidad de director. Entonces él le dice, mira, fíjate que esas famosas historias que yo no sé si solo a mí me aparecen, y la verdad que a mí no me gusta concurrir en Facebook,
pero aparecen muchas historias de ese tipo, se han percatado. Entonces, ofrecen la plaza a cambio de cuerpomatic, dirían por ahí. Entonces, efectivamente, estaríamos ante una comisión de un delito es de forma muy específica, ¿verdad? No siempre, por eso les estoy explicando. Se da en los funcionarios públicos mayormente. También en las entidades privadas, por eso les digo, tanto públicas como privadas, les estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Entonces ahí ya se basa en una ley específica, ya estamos hablando de la ley de femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer. Entonces ya se va a utilizar la ley de mayor gravedad, específica, perdón, de mayor gravedad, ¿verdad? Para solventar esta situación que la persona se ha visto involucrada. Entonces, ya por ahí, si se puede solicitar una investigación más a profundidad en virtud de la declaración de la persona, pues ya actuará el ente investigador del Ministerio Público a efecto de encontrar esa situación, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, con estos dos ejemplos, o el tercer ejemplo que nos acaba de mencionar Emanuel, efectivamente, que es del artículo de prevaricato, el prevaricato, y también inclusive podríamos hablar de prevaricato culposo, del artículo 463, que existiría una condición objetiva de punibilidad en el caso que dice por negligencia o ignorancias inexcusables. Es decir, que él va a decir, se va a fumar cualquier cosa, con tal de hacer valer su sentencia, pues. Entonces, así efectivamente es como se explica la condición objetiva de punibilidad. El artículo 348, a efectos académicos, nosotros lo ponemos como un delito de resultado. Ya los demás artículos, créanme que va a ser más sencillo si ustedes comprendieron ahorita si existe condición objetiva de punibilidad o no. Entonces, pregunto nuevamente, chicos. ¿Tenemos duda con la condición objetiva de punibilidad hasta el momento? Y, a ver. Gracias, doctor. Solo le quería hacer el comentario que las condiciones objetivas de punibilidad llegará siendo alguna similitud con el dolo eventual en algún punto. Eventual. Muchas veces yo considero que estos no es que sean eventuales, sino que ya tienen un fin, ya van de propósito, o sea, va con la intención de hacer. No podríamos decir que podría ser eventual, tendría que ser de forma directa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las conformaciones de asociaciones ilícitas, su finalidad es lucrar. Las plazas fantasmas es tomar dinero y crear plazas de trabajo para doblar la cantidad pecuniaria que pueda percibir el funcionario. En el caso del prevaricato, pues estaríamos ante las decisiones arbitrarias del juez, que probablemente a favor de algún caso podría ser de alto impacto, pues conlleve la decisión del juez de dictar tal vez contrario a lo que debe, y se debe investigar si hay una cantidad efectiva o de liquidez en efectivo para favorecer al juez y al procesado. También el prevaricato culposo, el por qué se está inventando las sentencias, etcétera, etcétera. Entonces, así delimitamos la condición objetiva de punibilidad en el sentido con un dolo, yo lo veo directo, no eventual. Que si fuera eventual, fuera así como que, bueno, ni modo. No, esto ya va con el hecho pensado. ¿Sí? Entonces, veamos alguna otra pregunta, chicos. Quiero saber que comprendamos el tema hoy. Este temita de la condición objetiva de punibilidad. Pregunto, ¿estamos bien? La condición objetiva de punibilidad. Sí, pues, ya les decía yo que es un elemento indispensable, es un elemento necesario para solicitar la investigación
de la comisión de un delito. Esa es la condición objetiva de punibilidad. ¿Sí? ¿Estamos? Solo una consulta, ¿será que en todos los casos tendrán que solicitar esa condición objetiva de punibilidad? No. Eso va a depender mucho. Eso, si lo queremos ver para casos en concreto, les podría dar yo más o menos la fiscalía que tiene bastante, que son las fiscalías de delitos tributarios, aduaneros, ven las fiscalías de delitos de alto impacto, que van a ser los delitos contra la vida. Por ejemplo, así como el caso Rosenberg, el caso de esta señora que también desapareció, que no me recuerdo el nombre, pero fue Sicavisa. Entonces, casos así es donde encontramos este tipo de necesidad de investigación a profundidad de los casos. Entonces, efectivamente, así podríamos decir nosotros que podríamos encontrar la condición objetiva de punibilidad. ¿Sí? Veamos. Alguien dice acá, cuando no hay COP, ¿qué ponemos? Ah, bueno, en ese caso, cuando no hay condición objetiva de punibilidad, como alguien dice ahí, cuando no hay COP, solo ponemos el presente caso, no tiene condición objetiva de punibilidad, o sea, no tiene COP. O ponemos así, ahorita se los voy a poner aquí en el chat, oigan, para que por favor, si no hay condición, solo ponemos así, NA. Vamos. Dulce, dice, no te quedó muy claro el tema. ¿Qué parte no te quedó clara el temita, Dulce, por favor? Es como, yo le entendí que más o menos es como abuso de la autoridad sobre el puesto que tiene la persona, algo así, ¿no? Porque es que no me quedó muy claro el tema. Me siento un poco confundida. Sí, por lo regular sucede esto, que nos tenemos a confundir. Entonces, con que tú lo entendas como el elemento necesario e indispensable para solicitar la investigación de una comisión de algún delito, será suficiente. Porque si estás con la idea, efectivamente, de que es así, como quien dice, quien aprovechándose de su puesto, para que tal vez así en contexto nos entendamos contigo, Dulce, se aproveche de eso. Pero, como les estaba explicando, se tiene que comprobar que lo que el puesto presenta a la persona y la imputación que se le va a hacer la contraparte, la parte agraviada, sea real, sea así como quien dice, muy obvia, muy evidente, ¿verdad? Entonces ahí sí efectivamente estaríamos hablando de una condición objetiva de punibilidad que sea el caso. Por eso es que yo les tengo casitos y se los explico con artículos. Entonces, tal vez para que me entendas, vámonos al artículo 348, por favor. Les voy a dar su chancecito para que lo tengamos a la mano. Tal vez así lo van a comprender. Así como nos lo dijo Manuel, en ese artículo del prevaricato, también hay un delito de resultado, con condición objetiva de punibilidad, perdón. Entonces, artículo 348, dice acá, el comerciante que ha sido declarado en quiebra fraudulenta será sancionado, ¿verdad? Y nos dice lo demás. Eso ya lo de la sanción no nos interesa. El comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta. Entonces, como yo les decía, él se declaró en quiebra ante un juez de instancia. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, tú tienes a tu amigo, pongamos a Edgar, aquel se declara en quiebra, pero tú lo conoces, son vecinos, pues, son vecinos, y tú estás viendo que de repente él trae carros y que anda con sus camiones y que anda aquí, que anda allá, anda haciendo de todo el muchacho, porque es bueno para los negocios.
pero de repente tú por ahí, como en el barrio donde te encuentras o en el lugarcito donde te encuentras, el residencial, como sea, te vas enterando que como son meros chismosos, ¿va? Te vas enterando que él dice que él se encuentra en quiebra y es insolvente, pero estás viendo que hay movimientos. Entonces, dices, porque esto también, este tipo de denuncias pueden ser inclusive por algún tercero interesado que puede ser interpuesto, pues, por ejemplo, ¿va? Como quien dice por ahí, le están poniendo el dedo. Entonces, resulta que se enteran también alguna persona por ahí interesada en el asunto y le pone el dedo a aquel. Y entonces ahí resulta esa situación muy como que confusa, de que él haya declarado ante el juez que estaba insolvente, pero hay movimientos de activos por ahí donde vive. Entonces así es como interactuaría ese elemento. Es necesario investigar por qué. Si él se encuentra en quiebra, todavía hay movimientos. Es necesario investigar de dónde está saliendo toda esta liquidez. Y de oficio va a actuar el ente investigador. No sé si con en esa ejemplificación nos queda un poquito más claro. Dulce. Sí, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, veamos. Aquí dice, es el caso de hoy con el periodista. ¿Qué pasó con el periodista? A ver. Eso sí, tal vez no me he percatado bien. Buenas noches, doctor. Un periodista de la Radio Sonora hoy fue citado ante la jueza porque aparentemente violentó los derechos de un supuesto asesino serial de Amatitlán. Entonces estaba pensando en la Comisión Objetiva de Punibilidad, donde la jueza estaba haciendo uso indebido como jueza, ¿verdad?, de su autoridad ante este periodista. No sé si eso aplicará. Bueno, en este caso, miren, yo no quiero sonar como dirían por ahí, me va a contradecir a mí mismo, pero vean, lamentablemente en Guatemala los derechos humanos siempre prevalecen y el derecho de, al final de cuentas, quieran que no, lamentablemente, como dicen por ahí, hasta que no se haya vencido un juicio, la persona va a ser culpable. A pesar de que se tengan ahí constatadas las pruebas, los medios de prueba, las descargas de la prueba, se tengan cadena de custodia, todo. Entonces, efectivamente, te lo voy a decir así, tenemos el principio de igualdad de condiciones, el principio de igualdad. Es decir, yo no puedo venir y como periodista, venir y empezar a hostigar a la persona al punto de ver dónde vive, tratar de buscar información por todos los medios, aún así la denuncia esté presentada. Vean, lamentablemente estos chían y rápido con ellos, pero uno chía y como cuesta que lo atiendan a uno, lamentablemente, ¿verdad? Entonces puede ser que sí estemos ante una situación no de condición objetiva, donde podamos dilucidar. Contrario fuera que, por ejemplo, la jueza se beneficiara de que, por ejemplo, esta persona queda afuera, o qué sé yo, o sea, son problemitas así que es un dolor de cabeza. Esos casos particularmente son un dolor de cabeza. Dice Eric, pero creo que el problema es porque es un adolescente. Para eso están los juzgados, por eso les dije, recuérdense lo que les dije. Para ello están los juzgados de menores en conflicto con la ley penal. Entonces ellos llevan a cabo todo este tipo de investigación y empiezan a ver todo y velan por ellos. Ellos preocúpense. Aquí, nada que por ser menor no se salva. Aquí, parejo, ¿verdad? Pero siempre con el conocimiento. Entonces, sí, ese sería el casito, ¿verdad? Ya les puse casitos en los que sí podemos verificar y constatarnos efectivamente esta situación. Pero como les digo, ya en los casos en concreto, solamente se va a dar cuando estemos ante el juez que podemos manifestar
esta situación. Pero por el momento, para fines académicos, no se me compliquen la vida y eso es, ¿verdad? Bueno, los demás artículos, salvo el artículo donde el prevaricato pues, tiene condición objetiva, el anterior, también, bueno, ese también tiene condición objetiva de porque los funcionarios empleados públicos están beneficiando del mismo. Entonces, ya sabemos cómo interactúa esto, no veo necesidad de ahondar en los demás artículos, ¿verdad? Entonces, estamos bien, pregunto. Si tenemos una duda, planteenla, compañeros, no importa que digan, ay, yo no entendí, mejor salir de la duda. A ver, ¿estamos bien o tenemos todavía dudas? Vamos bien, gracias. Bueno, perfecto. Vamos a ver, deberíamos de ponerle todo. ¿Cómo quedaría? Ah, bueno, el artículo 348. Que el comerciante declare su insolvencia ante el juez de instancia. Esa sería la condición objetiva de punibilidad para el 348. No le pongan más, no le pongan menos, pónganle eso. A ver. Eso sería. Solo que necesitaría que le pusieran si de repente les viniera un artículo así, pero no creo. Esperaría que nos vengan algunos bastante sencillos. Bueno, entonces, continuamos. Bueno, ahora nos vamos a los elementos objetivos, a ver, perdón, objetivos materiales, a los elementos subjetivos. Ya me estoy yendo por otro lado, perdón. Entonces tenemos el genérico y tenemos el específico. Bueno, genérico va a ser dolo o culpa. ¿Sí? Dolo o culpa. Y por ejemplo, en el artículo, permítanme, para el artículo 313, vamos al 313, por favor. Entonces, en este artículo, ustedes deberían consignar solamente, para ustedes, ¿este delito es doloso o es culposo? Pregunto. Doloso. 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 Exactamente. Solo tienen que poner doloso. ¿Sí? Pongan doloso. No se van a andar complicando. Exactamente. Como decía, fue con el hecho pensado. Bueno, ahora atención. En el artículo 313, vamos a ver de una vez el elemento específico. Por favor. Vamos a ver de una vez los dos elementos en cada artículo. ¿Oye? Bueno. Tenemos el artículo 313, es doloso, y abajo tenemos específico. Entonces, nosotros debemos de consignar lo siguiente. La persona, o bueno, cualquier persona, perdón, ahí sí que hacer cualquier persona, vayan anotando, cualquier persona que de propósito, cualquier persona que de propósito fabricare moneda falsa imitando moneda legítima nacional o extranjera de curso legal, la ponga en circulación. Eso sería. Ese sería el elemento específico. Y si se dan cuenta, la particularidad aquí es esa palabra que ponemos nosotros, que de propósito. Hay delitos que se cometen con conciencia y voluntad. ¿Sí? Pero en esta ocasión, por ser fabricación de moneda, podríamos poner eso. Cualquier persona que de propósito fabrique moneda falsa, imitando moneda legítima nacional o extranjera, de uso legal, la ponga en circulación.
Ese sería nuestro elemento específico. Bueno, ahora viene la parte bonita. Y esta parte, compañeros, previo a continuar, les pregunto, ¿ya vieron cómo interactúa esta parte del elemento genérico específico? Bueno, antes de tirarnos a los elementos del delito, vámonos al artículo 348, ¿verdad? Ajá, 348. Vamos a ver cómo analizar eso también. Vamos al artículo 348. Déjame ver aquí. Estoy viendo coordinación. Bueno, vamos a continuar, chicos. En el artículo 348 es un artículo pues bastante especial, ¿verdad? Porque aquí tendríamos que delimitar lo siguiente. Pero permítanme, el delito, les pregunto, de este artículo, ¿es culposo o es doloso? Del 348. Doloso. 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 Bueno. Vean pues, les voy a hacer una observación. Para fines académicos, aquí lo vamos a dejar como doloso. Si se nos presentara, por ejemplo, algún caso en concreto y sabemos que la quiebra fue por algún tipo de malversación, porque se pueden dar, entonces podríamos hablar eventualmente de un delito culposo. Se puede prestar para hacer un delito culposo también. ¿Estamos? Pero para fines académicos, por eso digo, escúchenlo bien, porque después no quiero que vayan a andar confundiéndose en el examen o después en su vida profesional se vayan a andar confundiendo. No quiero eso. Es que este delito académicamente va a ser doloso para fines académicos con nosotros. Sin embargo, dependiendo, porque recuérdense que el penal es así, muy sacado de onda, le digo yo, porque a veces nos tiran una cosa, nos plantean otra cosa. Entonces, este tipo de delitos puede ser culposo. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Creo que Lili tiene levantada la mano. A ver, Lili, buenas noches. ¿Está Lili por ahí? Que creo que tiene la manita levantada. Buenas noches, Lick. Es que una quiebra puede ser intencional, como lo repetimos el día de ayer, porque ellos quieren evitar el pago de impuestos, y puede ser también provocada por una mala administración financiera. Ahí ya sería culposa, ¿no? Exactamente. A eso es que me refiero. ¿Se dan cuenta? Y eso, a eso efectivamente, para fines académicos, pongámosle doloso. Porque estamos hablando que vamos a basarnos en el primer criterio, que va a ser de que la persona se quiebra en quiebra, definitivamente se declara insolvente. Sin embargo, Lidia acaba de mencionar oportunamente eso, lo que les estaba comentando, chicos, que puede darse este tipo de circunstancias ya en la vida profesional. Entonces, para efectos académicos, doloso. En un caso en concreto, como nos lo manifestó oportunamente Lili, muy amablemente, muchas gracias, puede ser eminentemente culposo, ¿verdad? Entonces, recuérdense, en este artículo pongamos o consignemos, perdón, doloso. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, continuamos pues. Ahora nos vamos al artículo, nuestro siguiente artículo. El artículo, veamos, Emanuel. Aquí se pone lo mismo
elemento específico que... Ah, sí, muchas gracias, ya se me estaba yendo el asunto, el avión por un lado. Bueno, gracias por el recordatorio. En este caso específico vamos a poner que ahí sí interactúa esto, con conciencia y voluntad. Hagan su anotación, por favor. ¿Sí? Exactamente. El comerciante que con conciencia y voluntad se declara en quiebra fraudulenta ante el juez, ese sería el elemento genético. Bueno, pueden hablar como ustedes gusten también, o sea, ¿verdad? Siempre y cuando está pegado a lo que dice el artículo, no hay problema. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es lo que a mí me interesa. Que sepan ya sacar ese análisis, así como lo pusieron ahorita, que ocultar para su beneficio de parte de sus activos. No hay problema. Pónganlo si quieren ahorrarlo así, no hay problema. Pero como dirían, como decimos nosotros en la jornada con el licenciado Guillermo Hernández, con Penalito, hablen babosadas, pero no pongan babosadas, ¿verdad? Entonces, pueden ahorrar, no hay problema. Aunque ustedes comprendan efectivamente lo que estoy diciendo, tantos en paz. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, nos corresponde el artículo. Aquí está, el 418. Les voy a dar su chance para el 418. Veamos. Bueno, creo yo que ya estamos en 418, ¿verdad? ¿Este artículo es culposo o es doloso? Pregunto. Culposo, porque ya hay una planificación de acuerdo al artículo 11 y 12. Doloso. Bien, el artículo en este caso, Diego, vamos a decir, para fines académicos, que es doloso. ¿Por qué? A pesar de que nuestro análisis va un poco más allá, ya conjeturando, y eso es bueno, Diego, te felicito. Para fines didácticos vamos a utilizar doloso. ¿Por qué doloso? Porque aquí nos lo delimita como el delito que lo cometen las autoridades sin mención, abusando de su cargo. ¿Sí? Solo por el simple hecho de abusar de su cargo, ya lo está haciendo con intención. Aparte que puede estar específicamente delimitando cualquier situación como me lo estás mencionando, efectivamente, puede ser en casos en concreto, y eso es lo que no quiero que ustedes vayan a cometer en su ese pequeño errorcito, porque nos puede costar los puntos del trabajo o del análisis de tipo que tengamos. En este caso va a ser doloso en virtud que abusando de su cargo o de su función ordena que se realice o permite cualquier acto arbitrario o ilegal. Entonces dejémoslo como genérico, doloso. Estamos. Pero para casos en concreto, Diego, sí, te comento. Efectivamente estaríamos ante un delito siempre y cuando se individualicen a las personas y bajo el cargo que ostenten y lo que delimite la declaración de parte, sí estaríamos ante un delito culposo. Pero para fines académicos, por favor, todos ¿estamos? Bueno. Solo una duda. Sí. Por ejemplo, como los funcionarios públicos ellos están cambiando de puesto, así se están moviendo conforme el tiempo. Digamos, en un caso, un funcionario público tiene consignas de tal vez de estar cometiendo ¿cómo se diría? Un abuso de autoridad, y entrega sus consignas a la otra persona que recibe, y esta va realizando lo mismo, ¿verdad? Y no lo está haciendo de hecho pensado, sino porque así se vienen entregando, ¿verdad? Así se vienen trabajando. Así vienen trabajando, así es. Sería un tipo culposo, ¿verdad? En este caso,
podríamos decir que la situación del abuso de autoridad va a depender, porque necesitaría un análisis más específico e inclusive en este presente caso que está manifestando, encontramos que existe la necesidad de investigar del por qué. Entonces estaríamos ante un delito que efectivamente cumple con los elementos para solicitar la investigación de oficio a través de la fiscalía que ventila los delitos electorales, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente sería ellos quienes saquen a dilucidar las infracciones según la ley de partidos políticos, en qué delito estarían incurriendo, toda vez sea confrontable, pueda ser un hecho verídico y se pueda constatar el hecho, y que pueda ser el delito, por ejemplo, un delito que se podría decir que si viene siendo de una trayectoria, podría darse hasta inclusive un delito electoral de forma continua. Entonces, ahí sí ya cambia el asunto. Pero en este caso, como les digo, para efectos académicos, doloso, ¿sí? Ya cuando nos toque algún casito en concreto, sí tenemos que analizar todo esto. ¿Verdad, Osbeli? Sí, Edlic, gracias. Sí. Pero ahí vamos, ¿verdad? Nítido. Así es como necesito que vayan analizando ustedes. Saber sacar, como quien dice, analizar de los hechos en casos en concreto y analizar efectivamente lo que el artículo nos delimita, ¿verdad? Entonces ya sabemos, aquí delito va a ser, ¿cómo se llama? Doloso, eminentemente doloso, genérico. Ahora, el específico. Bueno, que en este caso tendríamos que poner que el funcionario, vayan tomando nota, por favor, el funcionario público que en el ejercicio de sus funciones, el funcionario público que en el ejercicio de sus funciones o empleado público en el desarrollo de las actividades que se le han designado el empleado público que en el ejercicio de las actividades que se le han designado, abusando de su cargo, ordene o permita cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas. Ese sería nuestro específico. ¿Sí? ¿En perjuicio, disculpe? En perjuicio, ¿sí?, de la administración pública o de terceras personas. Lo que tenemos exactamente en nuestro Código Penal. ¿Sí? En perjuicio de la administración pública o de terceras personas. Eso sería todo. ¿Estamos? Ahora bien, nos vamos a nuestro siguiente artículo. Nos vamos a la... Disculpe, y ahí lo ponemos, por ejemplo, como habíamos puesto en los anteriores, personas que con propósito... Sí. Bueno, vamos a ver. Tendremos que poner el funcionario que en el ejercicio de sus funciones, el empleado público que de propósito, después de empleado público que en el ejercicio de las actividades que se le designen, que de propósito, omití esa parte, perdón, póngale ahí que de propósito, y ya lo que tenían ahí, solo adicionenle ahí, perdón, de propósito, sí, esa partecita, esa palabrita, miren, se me olvidó, qué bueno que estén observadores ahí ustedes. Qué bueno, los felicito. ¿Qué parte le agregamos de a propósito? ¿Qué de a propósito? De propósito se lo agregamos después de lo que les dije de las actividades designadas del empleo público, ¿verdad?
después de empleado público de sus actividades designadas, coma, que de propósito, abusando de su cargo y ya lo que tienen. Ese sería nuestro elemento específico. ¿Bien? Eso sería. Es como que fuera un pequeño resumen, como dice Lili. ¿Ya se dieron cuenta? No, es bastante sencillo, no es complicado. Solo es de saber cómo decimos nosotros, saber jugar con las palabras y adecuarlas, ¿verdad? Por eso, para mí era muy necesario que ustedes efectivamente supieran que es cualquier persona, que es un funcionario público, un empleado público, quien podría ser un juez, y así sucesivamente, ¿verdad? Exactamente lo que están haciendo ahorita. Bueno, ahora sí, nos vamos al artículo 462. Bueno, en este caso, este delito de este artículo, perdón, ¿es culposo o es doloso? Doloso. Doloso, dicen por ahí. ¿Culposo? ¿Quién dijo culposo? Ofelia. Ofelia. Hola, Ofelia, muchas gracias. Hola. ¿Alguien más que piense que sea culposo? Guillermo. Guillermo también. Ok, ambas. Vean, compañeros. En este caso, dice, el juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias o las fundare en hechos falsos. En este caso, es culposo. ¿Por qué es culposo? Si bien es cierto, dice, ese nexo, como nosotros decimos, ese nexo de conectividad del análisis, efectivamente podríamos decir que es doloso porque lo está haciendo sabiendo del asunto. Pero, ya les comento, en este caso interactúa la impericia, la imprudencia y la negligencia de parte del profesional por estos tres elementos. Que no sé si se recordaban ustedes. Entonces vamos a decir culposo. ¿Sí? Prevaricato. Si se dan cuenta, también abajo tenemos prevaricato culposo. Dice por negligencia o ignorancia inexcusables o dictar contrarias a la ley, fundar hechos falsos, sancionando multas, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra respuesta está abajo, que es culposo. No es doloso. ¿Sí? ¿Sí, Manuel? A eso me referí porque ahí por lo menos en prevaricato no pienso que habría imprudencia, no habría negligencia. Es mi opinión, ¿verdad? No estoy seguro, no creo que esté confundido. Veamos. En el primer caso, como nos dice acá, que a sabiendas, o sea, esto ya de forma anticipada, pues ya lo sabe. Es decir, nosotros tenemos que tener esa síntesis de análisis del dolo o del grado de dolo, como de alguna manera, miren, solo por este tipo, pequeñitas cositas. Es lo único que, como estudiante en su momento, yo le daba la razón a este licenciado, ¿cómo se llama? Con el que vieron los grados del dolo, Edwin Rueda. ¿Por qué? Aquel es mucho que se apega al sistema norteamericano, el sistema que ve el grado del dolo y así es que se va a tipificar. Ya cuando el juez lo va a hacer con intención de forma directa,
está incurriendo en estos tres elementos. Está incurriendo en impericia, en imprudencia y en negligencia. ¿Alguien tenía levantada la manita por ahí? Sí, Lick, buenas noches, era yo, pero ya resolvió esa duda, eso era. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Entonces, sí. ¿Alguien más? ¿Dani levantó la mano? Buenas noches, Doc. Con lo de la sentencia, ¿cómo quedaría entonces si realmente los dos al final serían culposos? Digamos, la sentencia siempre va a ser de 1 a 2 años. ¿Cómo así? Es que, al menos en el prevaricato del 462, menciona una sanción que será de 3 a 6 años. Y en el prevaricato culposo dice que es de 1 a 2 años. Entonces, si los dos son culposos, ¿cómo quedaría eso? Veamos. Vamos a hacer hincapié en esto. ¿Sí? Dice, si la resolución dictada consistiera en sentencia condenatoria en el proceso penal, será una sanción de 3 a 6 años. Bueno. En la parte del prevaricato culposo, nos dice el juez que por negligencia, ignorancia inexcusable dictare resoluciones contrarias a la ley o las funde en hechos falsos, será sancionado con una multa de 100 a 1000 quetzales e inhabilitación especial por 2 años. ¿Cómo delimitamos nosotros la diferencia entre uno y el otro? Vean, por eso les decía, aquí no puede ser tal vez, aquí o sí o no. Aquí lo que tiene que existir, por eso les digo, ahí es donde yo todavía le doy el grado de razón a Rueda. ¿Por qué? Si bien es cierto que el delito es con el dolo directo de afectar el derecho de la privación de libertad del procesado, entonces existe impericia, imprudencia y negligencia, ya de por sí. Ya de por sí. Entonces, el prevaricato solo nos está explicando en el delito que puede incurrir el juez. Nos está diciendo que es el prevaricato. Pero directamente el delito que comete el juez es el prevaricato culposo. ¿Estamos? Porque solamente el prevaricato es la explicación a grosa manera de lo que es el delito. Sin embargo, ya en el artículo 463, como les decía, nos explica que por negligencia, imprudencia e impericia va a existir una inhabilitación especial. Y esto va a agravar la situación del juez. Recordemos, una pena accesoria y una pena específica. Entonces, esos dos, perdón. Van conectados. Van aunados, ajá, sí, ya lo entendí. Ahora sí comprendemos. El prevaricato va a ser esa situación que el juez conoce y ya sabe que efectivamente va a incurrir en ese delito. Y también, pues, de alguna manera la persona, si incurre en el delito de seguirle el rollo al juez, pues ni modo, ambos estarán cometiendo ese delito. Sin embargo, el pecado capital en este caso para el juez que delimita la ley es el prevaricato culposo. Así sería la situación. Agrava la situación con una inhabilitación especial, ¿verdad? Dice acá, ya no entiendo. No es culposo solo cuando la ley lo indica. Bonnie Celeste, te voy a explicar nuevamente. El capítulo 3 dice de la prevaricación. El artículo 462 nos delimita qué es el prevaricato. ¿Sí? ¿Qué es el prevaricato en sí? ¿Qué te queda de entender por prevaricato? Que este delito lo comete el juez. Entonces, te está explicando que el prevaricato es el juez que sabe y va a dictar resoluciones contrarias a la ley.
pero en el 463 especifica que el delito que el juez va a cometer, que va a ser el prevaricato, y que al realizar con negligencia, imprudencia e impericia su decisión, ¿sí?, efectivamente va a existir esa inhabilitación especial seguido de la sanción que le corresponde, ¿verdad? Entonces, véanlo de esta manera, como dice Mónica, uno nos da el concepto y el otro nos da efectivamente el delito en la comisión de delito en la que incurre el juez. No se hagan por eso, exactamente, ¿verdad? Comprendemos ahora este delito, la comisión. Bueno, entonces, ¿qué más? Solo para confirmar si lo entendí bien, ¿no? Es decir, que el juez comete prevaricato culposo porque sabe a lo que se enfrenta y sabe lo que está haciendo. Sí, en pocas palabras es eso. Uno nos da la conceptualización de lo que el juez va a hacer, prevaricato, que él sabe lo que va a ser el concepto de prevaricato. Y efectivamente la comisión del delito es el artículo 463. ¿Sí? Entonces, eminentemente va a ser culposo. ¿Vamos? ¿Sí, Edgar? Gracias, doctor. Solo le quería agregar de que tal vez el concepto definitivo sería la negligencia, porque como usted bien lo decía, la palabra sabiendas pues da lugar a eso. Y también le quería preguntar, así como en este caso que crea un montón de conflicto, ¿habrá otro artículo que se le venga a usted a la mente rápido para poder analizarlo yo después, que me pueda regalar? De eso hay un montón, créanme, pero primero necesito que comprendamos esta tablita que, como les digo, necesito que lo comprendamos, el modelo que vamos a realizar nosotros en el análisis. O sea, este delito de una vez les anticipo. El artículo 462 no les va a entrar para su análisis, en virtud de que puede provocar exactamente algún tipo de confusión, ¿verdad? Porque como les digo, concepto, tenemos el prevaricato 462. 463 va a ser ya la comisión del delito en el que el juez de sus decisiones va a incurrir. Ven, solo con que ustedes tengan eso en concepto, sería así. Entonces, dejémoslo de esa manera. Y vamos a continuar entonces. ¿Cómo quedaría? Entonces, tendríamos genérico, sería culposo, no doloso. Culposo. El elemento específico vamos a colocar que el juez que de propósito, ¿sí?, el juez que de propósito dicte resoluciones contrarias a la ley o las funde en hechos falsos, afecte al procesado. Eso sería. ¿Podría repetir, perdón? Sí, Ana Rebeca. Bueno, el juez que de propósito, ¿sí?, el juez que de propósito dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundar en hechos falsos, afecte al procesado. ¿Estamos? Diego. Gracias. Entonces sería como en la parte final colocar al sujeto pasivo, a quien está. Exactamente. ¿Por qué lo tenemos que colocar? Se han de preguntar ustedes. Si bien nosotros necesitamos ser bastante específicos en el sentido de que estamos explicando por qué es un delito culposo en la parte específica,
como la palabra lo dice, tenemos que, en este caso, o en este artículo especialmente, poner esto, que va a ser el juez que de propósito dicte las resoluciones contrarias a la ley o que las funde en hechos falsos que afecte al procesado. Ahí lo tendríamos que poner. No, porque si no, solamente estaríamos poniendo que de propósito dicte las resoluciones contrarias a la ley o las funde en hechos falsos, pero ¿a quién afecta? Para mí es necesario siempre ser un poco más específico y es algo que, créanme que los que han venido conmigo desde penal 2, 1 y 2, les he hecho esa acción, les digo, miren, hay que hacer esto. ¿Ven? Y hoy creo que, se los dije en su momento, me iban a estar dando la razón sin querer, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente hay que ser específico, ¿verdad? Porque cuando a ustedes les toque un caso en concreto, por eso les insisto, tenemos que ser muy específicos, saber limitar e individualizar a los sujetos que se puedan dar dentro del delito, la comisión del delito. Ya para efectos procesales, pues ya estaríamos hablando de los sujetos que intervienen en el proceso, ¿verdad? Los sujetos procesales, porque eso no tiene nada que ver. Ustedes lo van a aprender en procesal penal 1, ahí van a ver, se pone bonito. Dependiendo quién se lo diga, eso sí lo digo. Entonces, así quedaría. Bueno, ahora les pregunto, chicos, ya vimos cómo identificar sujeto activo, los elementos objetivos o materiales que van a ser sujeto activo, sujeto pasivo, el verbo o la acción, el resultado, el elemento normativo, la condición objetiva de punibilidad. Después, los elementos subjetivos, genéricos y específicos. Quedamos claros hasta ahí todo lo que vamos simplecito, ¿verdad? Les pregunto, ¿vamos bien? ¿Comprendemos a detalle lo que estamos viendo? ¿Verdad que no es nada complicado? Es bastante sencillo. Lo complicado sería ya en un caso en concreto. Vean, ahí sí sería complicado. Pero para eso la otra semana les tengo yo casos. Porque a mí me gusta llevar lo que vemos del derecho penal sustantivo y ponerlo en su contraparte con los casos concretos, ¿verdad? Y para eso tengo un par de casitos ahí bien bonitos también. Esos ingresaron hace 2 días, ingresaron también. Entonces los voy a poner ahí para que vean que es enfrentarse a los casos ya en concreto, casos que ven los auxiliares fiscales o el jefe de sección. Entonces ellos con fines de didácticos, pues también nos lo han proporcionado, ¿verdad? Si les puedo explicar rápido el resultado. Vean, es que, veamos, ¿quién está preguntando? Es que aquí no lo logro ver. Leslie, se le puede explicar rápido el resultado. Vean, del artículo 400, siempre el 462, ¿no? Leslie. Por eso les digo, que vayamos de la mano. Sí, ajá. Porque de repente se me va el avión. Tantas cositas que hay por hacer. Entonces, bueno, en el resultado, como les había comentado, bueno, la pregunta sería para ti. ¿Crees tú que en este delito hay resultado? ¿Crees tú que es un delito de resultado? Sí hay. ¿Compañeros? ¿Recuerdan que hablamos del resultado de este artículo? El licenciado, disculpe, está hablando del 462, ¿verdad? Ajá. Sí, ese es de resultado porque puede salir perjudicado una persona, la sociedad y por una decisión del juez. Exactamente. Esa es la respuesta para la compañerita que nos lo ha preguntado. En este caso sí existe ese resultado para el procesado, ¿verdad? Entonces sí, hay que dejarlo así.
Ese sería el resultado. Afecta directamente a la población, a la sociedad y a los particulares. Es lo que les había comentado. Si no estoy mal, eso fue lo que... Entonces hay que dejarlo así. Bueno, entonces, por eso, chicos, nuevamente disculpen que nos hayamos retrasado un poquitito, pero siempre es necesario que todos vayamos de la mano, ¿verdad? Les agradezco porque también estén apoyando ahí a la compañerita. ¿Vamos bien? Les pregunto, ¿todo en orden? ¿Alguna preguntita por ahí? Les pregunto, chicos, por favor. Todo bien, gracias. Sí, los demás, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Ha faltado algo? ¿Más candela? Perfecto, muchas gracias. Sí, porque si no van a decir 30 y a veces no hay nada, pues está jodido. ¿Verdad? Ajá. Va, perfecto. Yo creo que si todos van a sacar 30 y van a estar preguntando, escuchen ustedes de dónde sacaron 30 y les van a preguntar qué aprendieron, qué van a decir ustedes. El delito, aprendimos a identificar y a tipificar. Ya tenemos un análisis más en concreto y para los que van a continuar el otro año, este semestre, puches, el otro año, el otro semestre, en este semestre, perdón, que nos queda, que les toque otra vez con, por ejemplo, con, no, disculpen que se los diga, con Jauregui, porque ahí se recuerdan que este semestre las clases tienen límite otra vez, ¿oyeron? Así que se ponen pilas para sus asignaciones, chicos. Ya no quieren nada con él. Sí, hombre. Lástima. Sí, porque en la jornada vespertina siempre nos quedamos como con 60, como 50, 60 alumnos, porque no sé por qué nos tienen miedo, ya se dieron cuenta. Yo creo que tuvieron una mala conceptualización mía, que solo porque utilizaba el Instagram de forma académica, creo que para los que me conocen saben que yo no es babosa, solamente los utilizo con fines totalmente académicos, ya se dieron cuenta ustedes. Sí, en la tarde yo siempre voy a seguir con el doctor de Enrique Lemus Orellana. Ajá, exactamente, con él. Yo continúo con él. Y en la noche, pues, con los chicos de Derecho Penal 2, ¿verdad? Hasta ahí queda mi cuota con ustedes en ese sentido. Pero soy su auxiliar designado para área profesional. Entonces, cualquier cosa, pues, siempre saben que cuentan con una mano amiga, ¿verdad? Bueno, entonces... Disculpe, con una consulta. ¿En qué sección va a estar el Lemus? Es que nosotros damos en la jornada vespertina. Ah, en la tarde. Ese es el problema, hombre. Gracias. Sí, hombre, si no, créanme, ya estaré ahí con ustedes, pero principalmente quiero que sepan que yo por algún motivo muy personal he decidido mejor no continuar también apoyando al licenciado Jauregui. Solo eso les puedo decir porque sé cómo es él, es un muy buen docente. Para mí es uno de los mejores en penal, si se los digo. Pero tiene algunas cositas que tal vez discrepamos nosotros como profesionales, ¿verdad? Entonces, por eso es que sí les digo. Bueno, entonces, ya los chicos también de la tarde ya se dieron cuenta cómo soy yo a la hora de desarrollar las clases, totalmente diferente a lo que de repente muchos, yo no sé, pensaron que yo soy mala gente o mala onda. Ese es tema aparte, ¿verdad, chicos? Eso sería punto y final. Entonces, ya les digo, si solamente los que quieran estar, nosotros estamos en la jornada vespertina, estamos en un horario de las 2 de la tarde y media para las 4 en punto y de las 4 para las 5 y media más o menos, ¿verdad? Entonces yo sé que hay situaciones en las que, bueno, ahí sí que esa fue la suerte que me tocó a mí, ¿verdad? Entonces sí, en la noche yo les aconsejaría, la otra semana les digo, ¿sí? O, pues la gran, sí, el sábado ahí se recuerdan de ver las secciones en derecho.cloud o club, creo que es, por favor. Vean, no, ahorita no se preocupen, bueno, sí, de la sección a la que se van a asignar, porque al final de cuentas todos los docentes, algunos más que otros,
Ujú. ¿Verdad, chicos? Ustedes que están en la tarde ya lo saben. Entonces, todos cumplen su función, algunos complicaditos, la verdad. Entonces, por eso yo no tengo, no les podría decir, miren, preferencia, ven acá, no. Porque en esta ocasión no sé cómo vamos a querer, no quieren ni escucharlo al Señor, ¿verdad? Entonces, sí, compañeritos. Bueno, ahora les voy a dar una buena noticia, ya que veo yo, tramado de una vez, sí, exactamente. Vean pues, chicos, volviendo al tema, por favor, enfoquémonos en un ratito, ¿sí? Miren pues, en los elementos del delito, ¿sí? En los elementos del delito, volvemos a los elementos del delito. Aquí tenemos acción, resultado, elemento subjetivo, genérico, específico. ¿Se recuerdan ustedes de lo que consignaron en el verbo o acción? De los apuntes que tienen, de las anotaciones que tienen ahorita, ¿se recuerdan? Sí, va. Esto que consignaron acá arriba, lo ponen abajo, donde dice elementos del delito. Solo le dan copy-paste y lo ponen ahí. Acción va a ser igual al verbo acción. Ese va a ser su respuesta abajo, de los elementos del delito. ¿Sí? Ahora, en el resultado, lo que tenemos arriba, les digo otra vez, copy-paste, abajo, en los elementos del delito. Va a ser eso mismo, va a ser lo mismo. Porque si ustedes ponen otra cosa diferente, lo que está arriba, lo consignan abajo, va a estar malo. De una vez se los digo, va a estar malo. Va a estar malo y van a perder sus puntos. Pueden perder hasta 2.5 a 3 puntos solo por eso. Lo que tienen arriba lo ponen abajo. Y en elementos subjetivo, genérico y específico, solo tienen que hacer genérico, coma, y ponen lo que pusieron en genérico, en específico. Eso sería todo. ¿Sí, Dulce? Y perdone, en el artículo 313 que habíamos puesto que no aplica en el área del resultado, ¿ponemos eso? ¿No aplica? ¿O se pone lo que habíamos puesto que puede afectar la economía nacional? No. Ahí solamente pongamos no aplica. En esta ocasión pongamos no aplica. Okay, yo por eso les estoy diciendo que de alguna manera en esta ocasión yo les voy a echar la mano a que si ustedes logran identificar y hay un delito que no tiene resultado, solamente pongamos N/A, no aplica. O si ustedes desean, como quien dice, darle un poquito más de texto o textura, decimos nosotros, póngale no aplica en virtud que es un delito de mera actividad. Simple. Para quien desee hacerlo así. O sea que vamos a usar lo mismo en los artículos de resultado o de mera actividad. Me recuerdo que en clases usábamos dos diferentes. Exactamente. Nosotros utilizábamos uno para los delitos de actividad y otro para resultado. En el caso de que utilizábamos las condiciones en que se realizan, ¿verdad? Alguien por ahí me lo mencionó. En esta ocasión, por favor, chicos, como les digo, estamos tratando de ser los más flexibles posibles, lo más flexible posible. Entonces, en ese orden de ideas, por favor, solo vamos a utilizar tal cual lo acabamos de ver ahorita, ¿o bien? Para que todos de alguna manera vayamos de la mano y vemos el mismo modelo. Pero ya ustedes sabrán que existen esas dos características. Un modelo para los elementos de los delitos de mera actividad y los otros para los chicos que están en la tarde, que va a ser con nosotros, que efectivamente vamos a utilizar ese modelo de los, ¿cómo se llaman los delitos que, cómo se llama? Como es que les dije, las condiciones en que se realizan. Los chicos, por esta ocasión, como les digo, para tener las notas un poco más a la mano, diría yo, estamos facilitando este espacio en esta única vez, compañeros. Espero que tanto la vespertina como la nocturna comprendan que vamos a utilizar ese modelo, por esta única vez, ¿verdad?
Sí, ahí sí que digo yo, los que se van a segunda retrasada con nosotros, miren compañeros, es porque no quieren nada, en serio, se los prometo. A ver, tenemos una manita levantada. Doctor, buenas noches. Solo para ver si entendí. Entonces, a la hora de que tipifiquemos un artículo o un delito que no tenga resultado, a la hora donde dice elementos del delito, como no hay resultado, solo se le agrega como segundo elemento que no hay. No hay, o sea, n diagonal a. Si ustedes quieren adornarlo, pongan n diagonal a, ¿verdad? De no aplicar, en virtud que es un delito de mera actividad. Si quieren adornarlo mejor, ¿verdad? Y así repetimos por esta ocasión, como dice usted, condición que se realice, ¿verdad? Exactamente, es correcto. Por eso les digo, los que créanme ustedes que saben la tarde ya saben cómo somos nosotros. En esta ocasión estamos siendo bastante flexibles con todos. Queremos que todos de alguna manera traten de obtener esa nota o ese resultado que tanto deseamos, pero también que con la nota que ustedes tengan se encuentren ahora en el entendido o ¿cómo les podría decir? Que salgan aprendiendo, pues eso es lo que necesitamos al final de cuentas, que ustedes aprendan, que esa nota que van a tener, por ejemplo, si es un 30, que ustedes ya saben analizar, ¿verdad? Y que no les cueste, por ejemplo, en la jornada vespertina, procesal penal, ¿verdad? Es muy diferente lo que es el sustantivo procesal, entonces no hay problema. Estamos. Entonces, veamos. Sí, lo que acabamos de ver, eso sería todo. ¿Oyeron? No se van a andar haciendo bolas que utilicemos el otro, ¿no? Por esta ocasión, les vamos a apoyar con eso, aunque utilicen ese mismo modelo y que sepan analizar. Eso sería todo. Licenciado, ¿sí? Mire, en la parte de elementos subjetivos, o sea, solo se pondría pues el texto, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento específico? Y como, por ejemplo, que es culposo. No hay que poner nuevamente genérico y específico. Sí, hay que ponerlo. Por eso les expliqué ahorita. Van a, por ejemplo, en tu caso vas a colocar, por ejemplo, si es culposo y lo que consignaste en los elementos subjetivos, vas a poner, así como está, ¿verdad? Elemento subjetivo genérico diagonal específico, punto y coma. Culposo y lo que identificaste en el específico va a ser culposo, coma, y lo que identificamos. Es como un copy-paste, pero solo vas a copiar culposo y le vas a agregar coma y lo que ya identificaste. ¿Estamos? No sé si me voy a entender. Eso sería para el elemento subjetivo, ¿verdad, Lick? En los elementos del delito. Eso serían los elementos subjetivos genérico específico. Muy bien. Gracias, Lick. Y ahora en las condiciones en que se realiza, copiamos los resultados. No. Condiciones en que se realiza en esta ocasión, por eso les estoy diciendo, compañeros, por favor, porque si van a meter las patas allá, y ya les estoy autorizando que solamente utilicen estos 3 elementos. Condiciones en que se realiza, por el momento, obviémoslo. Por el momento, obviémoslo, y solamente utilicemos estos 3, por favor. No van a poner donde me pongan ustedes ahí condiciones en que se realizan y si lo hacen por joder, se lo va a poner todo mal. Porque les estoy diciendo que tiene que ser así. No se hagan bolas, hombre. Sí, Dulce, tenemos la manita. Era la misma duda que tenía la compañera Lick, pero ya me lo resolvió. Muchas gracias. Sí, va. Muy bien. Emanuel. Lick, solo para aclarar, el modelo sería poner, digamos, genérico culposo y luego específico se pone lo que encontramos. Así es, ¿no? Lo que les acabo de decir, lo que ustedes identificaron en los elementos subjetivos, lo que hablamos, culposo, coma, y lo que identificaron. Eso sería todo. Lo único que cambia en los elementos del delito es que van a dejar elemento subjetivo genérico específico, van a poner culposo, coma, y lo que han identificado. Estamos. La otra semana, lo que voy a hacer es que nuevamente les voy a pedir a solicitar, por cuestión de hora, porque vamos para las 9:30, es que por favor todos
y ya con lo que hemos visto hasta el momento, lo pasen a un Word. Oye, y uno a uno les voy a pedir, a 3 alumnos les voy a pedir, a 3 compañeritos, que me copien y peguen lo que identificamos. Bien, para ver que esté bien. ¿Sí? Esa va a ser la única tarea que vamos a tener para el día lunes. Estamos. Porque creo que lo que les expliqué es bastante fácil. ¿Sí? Y ya les voy a decir, sí, si tienen con eso, ya lo hicieron, créanme. Porque así va a venir. Y así puede venir. Veamos, no sé si Alejandro creo que tiene la mano levantada. Sí, gracias, Lick. Disculpe, yo voy a abusar de lo que usted viene haciendo hasta el momento. ¿Puede repetir nuevamente esos 3 elementos que nos acaba de compartir? Claro, los elementos del delito, lo último que tenemos acá, es acción, resultado, y el elemento subjetivo, 2 puntos, genérico o específico. Estos últimos elementos, como les digo, ustedes lo tienen en su Classroom, ¿sí? Ustedes lo tienen en su Classroom y ahí efectivamente van a utilizar el primer modelo, no el segundo, el primero, por esta ocasión. No sé si, yo creo que, no sé si Dulce la tiene levantada otra vez la manita o se le olvidó bajar. Ah, sí, la tenía levantada. Bueno, entonces sería de los 4 artículos, vamos a ver, de los 4 artículos que hemos visto, son 4. Los vamos a pasar a computadora y los vamos a tener ahí. ¿Sí? Del 418, ya les he comentado, chicos. Del artículo de quiebra fraudulenta va a ser el comerciante que se declare en quiebra ante el juez de instancia. Esa sería la condición objetiva de punibilidad. ¿Sí? El comerciante que se declare en quiebra ante el juez de instancia correspondiente. Eso sería la condición objetiva de punibilidad. ¿Estamos? Entonces, chicos, por ahí la vamos a dejar. ¿Sí? Vamos a dejar los temitas por ahí. Yo los voy a dejar descansar porque ya vamos para las 9:30. Y algunos de ustedes tienen que trabajar y algunos no tienen nada que hacer, viven por ahí, pero de repente les ponen actividades en su casita. Entonces, no sé si usted nos va a enviar el formulario que dijo al principio, solo para recordar. Lo que vamos a hacer es que la próxima semana, vieron, por favor, chicos, no se me vayan antes sin esto. La otra semana les voy a enviar ese formulario, mejor no se lo voy a enviar hoy, porque si no vamos a andar corriendo. Entonces, la otra semana, el día lunes, les voy a enviar ese formulario. Hoy no, váyanse a descansar, no se van a descansar en paz porque no los estoy matando. Entonces, la otra semana, a primera hora, se lo voy a mandar. Por favor, que espero que estos refuerzos les ayuden bastante, tanto a mis chicos de la jornada vespertina como mis queridos compañeritos de la jornada nocturna, y que cuando vayan a ir por la mala suerte les toca con los licenciados que ya sabemos, pues les den por la cara, ¿bien? Porque de eso se trata, de enseñar, de demostrar que sí somos capaces de salir avante, ¿bien? Entonces, si me voy en paz y si no gano. Bueno, pues chicos, que descansen, les deseo una excelente noche.